Analicemos el siguiente texto dividido en dos párrafos. Empezamos, primer párrafo. Dos son los mecanismos que en la sociedad democrática han ido banalizando la literatura hasta convertirla únicamente en producto industrial. ¿Así? ¿Dos mecanismos? Sí. ¿Qué pasó con la literatura? Un producto industrial. ¿A eso ha llegado la literatura? Motivo, por eso dice el autor, dos mecanismos. Primero, sociológico y cultural. ¿Qué pasó? La nivelación de los ciudadanos, la extinción de élites, todos homogéneos, una sociedad homogénea, el arraigo de la tolerancia, del derecho a la indiferencia y el consiguiente desarrollo del individualismo y el narcisismo. ¿Qué ha pasado? Han abolido el interés por el pasado y la preocupación por el futuro. No le interesa lo que fue, no le interesa lo que será, simplemente vive el ahora, centrando la atención en el presente y tornando en máximo ideal la satisfacción de las necesidades inmediatas. Se entiende que esto ha propiciado que la literatura se convierta en un producto industrial. Víctima de este presentismo ha sido lo sagrado, realidad alternativa cuya razón de ser desaparece cuando una comunidad contenta o descontenta con el mundo en el que vive acepta a este como el único posible y renuncia a la alteridad de la que las creaciones literarias eran emblema y alimento, te dan la posibilidad de otro mundo, ¿no? En una sociedad sí puede haber libros, por supuesto que hay libros, pero ha muerto la literatura. Primera línea literatura, última línea que hemos leído literatura. ¿Qué pasa con esta literatura? Bueno, se ha ido banalizando hasta convertirla en un producto industrial. En esta sociedad democrática, dice. El primer mecanismo que el autor nos ofrece es el mecanismo sociológico y cultural. Como ya no hay élites, mucha tolerancia, se permite prácticamente todo. El hombre individualista, el hombre narcisista, no le preocupa el futuro, no le preocupa el pasado, ha generado que la literatura pues prácticamente desaparezca. Y si la hay, es como un producto industrial. ¿Cuál será el otro mecanismo? Siguiente párrafo. El otro mecanismo es económico. No hay otra democracia, hay que la del mercado, dice Rasimov, lo que significa que el libro, despojado de su condición de objeto religioso o mítico, se vuelve a una mera, simple mercancía sometida al frenético vaivén, a la ley del hierro, ¿no?, de la oferta y la demanda, en la que un libro es un producto y un producto elimina a otro, incluso del mismo escritor. Como es producto, simplemente obedece a gustos. El cliente prácticamente es el que tiene la razón. Y si no le gusta ese producto, pues no lo compra. Y como no va a ser comprado, entonces la empresa le dice al escritor, pues eso, no puedes escribir porque no vende. La banalización es el resultado de esa vorágine. Subraya vorágine. Vamos, subraya. Esa vorágine en la que ningún libro permanece, ¿no? Una sociedad líquida, como plantea el maestro Bauman, en la que todos pasan y no vuelven, pues la literatura ya solo cuenta como producto de consumo inmediato, entretenimiento efímero, fugaz, o información que caduca en el instante de ser conocida. Como un chocolate, ¿no? Lo compras, lo disfrutas en el momento, saboreas, se terminó el chocolate. Eso está pasando con los libros. Por eso que en este segundo párrafo el autor explica el mecanismo económico como un mecanismo que ha generado pues que este libro prácticamente se vea despojado de las cualidades que debería tener, ¿no? Religioso, mítico. El libro era idolatrado, era tenido como algo pues mágico, maravilloso. Pero ahora, con esta situación económica, simplemente es un producto que va y viene y va.
simplemente un producto industrial, como lo dijo el autor al iniciar el texto en la segunda línea. ¿Cuál es la intención del autor con todo el texto, muchachos? Informarnos sobre cuál es la situación de la literatura, pues, y qué mecanismos han generado que la literatura llegue a ese nivel de ser un simple producto industrial. La pregunta nos formula lo siguiente: ¿cuál es el tema central del texto? Repetimos, lo principal en el texto es hablar de quién. Vamos, piénsalo. Hablar sobre literatura. ¿Estamos? Ya. Luego repregúntate, ¿qué cosa el autor habla sobre la literatura? Profesor, estamos hablando sobre que esta literatura, pues, está en una lamentable situación, profe. Así que le ha pasado, profe, se le ve como un producto industrial, profe. Producto de que va y viene, satisface solamente lo inmediato, profesor. Ah, se ha banalizado. Correcto, profe, se ha banalizado. Ya. ¿Y te das cuenta que todo el primer párrafo nos habla sobre un mecanismo? Y el último párrafo, el segundo, nos habla del segundo mecanismo. O sea, estamos hablando de uno, el mecanismo sociológico y cultural, y el otro mecanismo es el mecanismo económico. Correcto, profesor. Respuesta entonces, dilo. Los mecanismos responsables de la banalización de la literatura. D. La palabra vorágine significa en el texto último párrafo, ¿sí? Fíjate en el último párrafo en el texto, claro, sí. Último párrafo, dice: la banalización es el resultado de esa vorágine en la que ningún libro permanece, en la que todos pasan y no vuelven. ¿Sí? Ningún libro permanece, ¿no? Pues todos pasan y no vuelven. O sea, aparecen y aparecen simplemente para satisfacer esa necesidad inmediata. Porque recuerda que en el primer párrafo el autor habló de la predominancia del presentismo. Pero ya no se preocupa el lector ni por el pasado ni por el futuro. Entonces dice, la banalización es el resultado de esa vorágine en la que ningún libro permanece. Aparece uno y otro. Y ya no hay clásicos. Aparece uno y otro. Oye, ¿eso no está ligado a un desorden? Un desorden. La banalización es el resultado de ese desorden, de esa falta de organización, no hay un avance. Como de repente la literatura a través de los años va adquiriendo un nuevo color, nada. La única alternativa que tiene que ver con el desorden es caos. C. De acuerdo con el texto, el mecanismo cultural, esto lo encontramos en el primer pasaje del texto. El primer mecanismo que el autor nos ilustra, que ha propiciado la banalización de la literatura, justamente es el mecanismo sociológico y cultural. Termina ese párrafo diciendo, en una sociedad sí puede haber libros, pero ha muerto la literatura. ¿Qué ha pasado en esta sociedad? Las élites se extinguieron, la tolerancia por doquier, hay individualismo, hay narcisismo. ¿Nos preocupa el futuro? No. ¿El pasado? No. ¿Qué nos preocupa? El presente. ¿La gente quiere leer literatura? No. Ya, justamente ahí voy. ¿La gente quiere saber sobre literatura? No, porque se entiende que la literatura, la verdadera literatura, pues es la que te permite viajar en el tiempo, mandarte al pasado, mandarte al futuro, crear mundos. Pero este mecanismo cultural que el autor describe, pues, ha propiciado, ha generado el desinterés literario. Respuesta A. La pregunta nos dice, de la expresión de Raximou, ¿es posible inferir, deducir cuál es la expresión de Raximou? Vamos al texto, segundo párrafo.
Dice, el otro mecanismo es económico. No hay otra democracia que la del mercado, dice Raúl Simón. Lo que significa, mira, lo que significa que el libro, despojado de su condición de objeto religioso, se vuelve en una mercancía sometida al vaivén de la oferta y la demanda. Un libro pues reemplaza a otro y a otro, incluso del mismo escritor. Bien, entonces, ¿qué podemos inferir de la expresión de Ralph Simon? Que lamentablemente pues este escritor también se ha convertido en otro productor de libros para el simple consumo de los lectores. Profesor, esa literatura entonces que escribe este escritor es barata, ¿no? Sí, viendo el contexto, sí, es una literatura bastante ligera, bastante barata, intrascendente. Esto quiere decir que el escritor va a ser respetado, va a ser de repente endiosado, como ustedes saben, el escritor pues tiene esas dotes intelectuales también que deben hacerlo singular. Pero en esta sociedad no, pues. La sociedad moderna trivializa la imagen del escritor porque lo han convertido pues en un productor más de un objeto que pasa de moda constantemente. Respuesta C. La pregunta nos dice, desde la perspectiva económica, ¿es posible sostener que, perspectiva económica? Claro, vamos al segundo párrafo. Y en el segundo párrafo vamos a recordar la segunda y las últimas dos líneas. Dice, lo que significa que el libro, despojado de su condición de objeto religioso o mítico, ¿de que es un producto más? Y terminando el párrafo nos dice el autor, la literatura ya solo cuenta como producto de consumo inmediato, entretenimiento efímero, información que caduca en el instante de ser conocida. O sea, el valor de la literatura, que consistía justamente en profundizar en nosotros, hacernos imaginar, volvernos críticos de esta sociedad, como arte que es, lo ha perdido. Entonces es posible sostener que desde la perspectiva económica son irrelevantes los escritores guías. ¿Por qué? Porque estos escritores guías no van a satisfacer lo que la gente en este contexto, en esta sociedad democrática quiere. La gente quiere entretenerse, diversiones efímeras, información que duran horas, días, consumo inmediato. Son irrelevantes los escritores guías, los grandes mentores. C.